¿Sabes por qué los profesores de entonación o de locución decimos que toda frase debemos acabarla abajo, en grave, en cadencia? Porque cuando oímos a un profesor decir tienes que acabar la frase abajo, tienes que acabar en grave, decimos sí, vale, no lo cuestionamos. Decimos sí, es el profesor, debemos hacerlo, porque sí. Y muchas veces pues no sabemos hacerlo. Por eso creo que el contenido de este vídeo te va a servir para aprender a analizar cómo hablan otras personas, cómo entonan y, por supuesto, aprender a analizarte a ti mismo. Un breve apunte antes de empezar. En nuestro idioma podemos construir miles de millones de frases diferentes. Con la cantidad de palabras que tenemos en nuestro diccionario, podemos construir una auténtica barbaridad. Por lo tanto, no podemos decir, esta es la regla general por la que si entonas de tal forma cualquier frase va a significar esto. No, es imposible. Y si yo os dijera que os voy a dar la regla de oro para saber entonar cualquier frase y patapam, os estaría mintiendo. Un apunte. Cada frase que podemos decir, recordad, miles de millones de construcciones diferentes que podemos hacer, cada frase tiene un significado concreto. Y es un significado empírico, es decir, sabemos el significado de cada una de las palabras, o al menos la mayoría, deberíamos saberlo, el significado de cada palabra, y cuando lo juntamos con otras palabras, se adquiere un significado concreto. Hay un entendimiento común de lo que significa esa frase. Entonces, ¿cómo sabemos cuando alguien nos está mintiendo? Pues de una forma más o menos sencilla, analizando cómo hablan determinadas personas y también cómo entonan. Por supuesto, obviando su lenguaje corporal, es decir, todas aquellas cosas que está diciendo un sujeto que no salen por su boca. Y claro, ese análisis tiene mucho que ver con la persona concreta que está hablando. Aparte de lo que está diciendo, de la frase que esté diciendo, es de cómo la está diciendo. Porque en cada comunicación oral humana tenemos un mensaje que dice algo muy concreto, algo empírico, algo que todos entendemos. Y luego hay otra cosa, que es el propio mensajero quien está hablando, el cual pone su propia interpretación, su propia intencionalidad, sus entonaciones, y ahí es donde podemos meternos para saber si alguien nos miente o para saber exactamente qué nos está transmitiendo. Incluso para leer entre líneas, es decir, saber todo aquello que una persona nos está diciendo, pero que no lo está diciendo con sus palabras, sino con la intencionalidad que le pone a esas palabras. Tranquilos, no os partáis la cabeza porque os voy a poner un ejemplo y vais a ver perfectamente por dónde voy. Quedaros con esta frase. Es una frase muy corta, no hace falta hacer una frase muy larga ni muchas frases para intentar desgranar qué intencionalidad se le puede dar a una frase con la entonación. Quedaros con esta. Yo no soy culpable. Bien, fijaros qué sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a hacer énfasis, voy a usar diferentes palabras como palabras clave. Les voy a dar importancia, les voy a llevar al agudo. Y vais a ver cómo cada una suena de una forma diferente. Y vamos por partes. Acentuemos la palabra no. Yo no soy culpable. Yo no soy culpable. Si acentuamos el no, estamos dando una importancia a esa palabra. ¿Qué es lo que se transmite a través de la intención con esa entonación concreta? Yo no soy culpable. Estoy intentando transmitir verdad, veracidad, como si fuera una sentencia. Podemos acentuar el no o el yo no. Yo no soy culpable. Pero soy y culpable no las acentuamos. Solamente el no o el yo no. Hasta aquí podéis decir, bueno, es una entonación bastante normal, no podemos sacar demasiado más. Pero es que la gracia no está aquí, está en cómo entonamos las otras palabras. Acentuemos el soy. Yo no soy culpable. Hay una ligera diferencia del yo no soy culpable al yo no soy culpable. Si en la primera intentamos transmitir veracidad, una frase con, digamos, como una sentencia, en esta segunda opción, acentuando el soy, estamos intentando buscar la empatía de quien nos escucha. Llámalo empatía, llámalo comprensión. Intentar conectar con la persona que nos escucha. El hecho de acentuar una palabra u otra significa o puede significar que si acentuamos el no,
estoy intentando transmitir una verdad sin llegar a empatizar. Simplemente decirte, esto es lo que hay, esta es la verdad. O la tomas o la dejas. Pero si acentúo el soy, ya estoy buscando conectar con la persona con la que hablo. Si en una charla a un centenar de personas, un profesor de matemáticas dijera esta frase, seguramente acentuaría el no. Está transmitiendo una verdad. Pero, ¿y si fuera una charla motivacional? Seguramente se apoyaría en el soy. Intentaría buscar esa comprensión del público, de la persona que escucha, empatizar con la gente. Antes de poneros el ejemplo de cómo sería enfatizar la última palabra, hagamos un pequeño paréntesis. Todos los profesores solemos decir, tienes que acentuar cualquier palabra que esté antes de la última para dar ese tono grave al final. Yo no soy culpable, de tal forma que culpable siempre la hagamos en grave. Es igual si acentuamos no, o soy, o yo. Es igual. Yo no soy culpable. Yo no soy culpable. Yo no soy culpable. Cualquiera de estas tres podría ser perfectamente válida. No hay ningún problema. Pero esto es un pequeño truco que se puede contar para aprender a entonar, para acostumbrarnos a no hacer las últimas palabras de las frases hacia arriba, lo cual no suena bien. Y ahí lleva un pequeño detalle de por qué decimos que no hay que acentuar la última palabra o hacerla aguda. Ahora sí, acentuemos la última palabra. Yo no soy culpable. Culpable hacia arriba, acentuando esa última palabra. Esto ya suena completamente diferente a cualquiera de las otras opciones. Si en una podía ser una frase más autoritaria, la otra podía ser un poquito más buscando comprensión, en esta última estamos buscando otra cosa diferente. Posiblemente busquemos comprensión, pero a través de la desesperación. Cuando acentuamos la última palabra, normalmente elevamos el volumen, lo cual también está mal. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque subconscientemente intentamos transmitir esa información de una forma desesperada. Intentamos llamar la atención. Y esto es algo que sucede mucho en los típicos programas de o telebasura o que, bueno, es igual, donde sale gente discutiendo y pegando gritos en televisión. ¿Por qué gritan? ¿Por qué están siempre acentuando las últimas palabras? Porque quieren que su voz y su argumento, a pesar de que sea flojo, pase por encima del resto. Que la gente se quede con el contenido de las palabras de esa persona que está gritando o elevando el volumen o acabando las últimas palabras en agudo y que se olviden de todo lo demás. Y aquí viene por qué los profesores decimos que debemos entonar las últimas palabras en grave. Siempre acabar en grave. Porque acentuemos la palabra que acentuemos antes de la última. Comprensión, empatía, autoridad, verdad, siempre todo eso entra dentro del grupo de la veracidad. Aunque intentemos empatizar con quien nos escucha, entra dentro de la verdad. Pero si acentuamos la última palabra, estamos haciendo un grito a la desesperada para que nos crean. Y a veces ir a la desesperada, pues no funciona. Porque cuando te faltan argumentos, siempre acabas gritando o insultando. Pero si te faltan argumentos, no te vas a apoyar en el resto de palabras que sí que hay que apoyarse y te apoyas en la última. Y eso, lógicamente, está mal. Y ahora es cuando tú tienes que coger una frase cualquiera y aprender a analizarla. Ya sea esta frase que yo acabo de decir, u otra parecida, u otra más larga. E intenta apoyarte en diferentes palabras e intenta averiguar qué estás transmitiendo. ¿Qué intención estás transmitiendo? Una cosa es el contenido empírico de la frase, palabra por palabra, y otra cosa es lo que tú estás diciendo. Ah, por supuesto, ver este vídeo no te va a hacer que aprendas a analizar a las personas. Analizar supone que te puedas poner la televisión o la radio o un stream o lo que quieras y escuchar cómo habla la gente e ir apuntándote qué es lo que a ti te parece que quieren transmitir y dónde se están apoyando. A ver si lo sabéis hacer.